¿A quién le enseñamos? ¿A quiénes vamos a acompañar durante todo este proceso? Y seguramente comenzaremos a reflexionar en el niño o la niña que fuimos, en nuestros niños, en nuestras niñas, e incluso en aquellos niños o niñas que podrían haber sido nuestros padres o nuestros abuelos. El rey Ramiro hizo pregonar cortes en Huesca. Una vez reunidos dijo que tenía el peregrino propósito de hacer una campana que se oyera en todos los ámbitos de su reino. El rey al día siguiente hizo acudir a su palacio a los que quería castigar y, apostando en lugares convenientes a las gentes de su confianza, hízoles a todos presos con encargo de que el verdugo les cortase la cabeza y con ellas formase un círculo a modo de campana, y que en el centro de ella y colgando de una soga a modo de badajo colocara la del más señalado, poderoso y revoltoso de todos, que la historia cuenta que fue la de un obispo. Una vez hecho esto, abrió las puertas para... ¡Rompe! Yo no he sido don Moisés. Yo tampoco, don Moisés. Yo no sé nada, don Moisés. Poner las manos. Ok, hay que tener en cuenta que la idea del niño, de la niña, de los adolescentes, de los jóvenes con que fuimos educados muchos de todos nosotros, un ser obediente al que hay que formar casi sin cuestionar, ha ido cambiando en las últimas décadas. Un niño del siglo XXI no es como el niño del principio del siglo XX y ni siquiera es como el de fines de ese siglo. La niñez ha cambiado, pero también se han modificado las notas distintivas de los adultos. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué se espera que los niños permanezcan con sus características en el tiempo si los adultos en particular y la sociedad en general se ha modificado? El modelo de producción industrial en cadena de montaje era perfecto para la escuela. La educación de un niño era comparable a la manufactura de un producto. Por lo tanto, requería una serie de pasos determinados en un orden específico, separando a los niños por generaciones en grados escolares. Y en cada una de estas etapas trabajaría sobre determinados elementos, contenidos que asegurarían el éxito, pensados minuciosamente por un experto. Digamos que el maestro es la figura que es la encargada de enseñar una serie de contenidos que tocan, porque alguien ha determinado así, en una edad determinada. Pero la educación no la preparan los biólogos. Y curiosamente muchas veces tampoco son educadores los que la preparan. Son administrativos. Son gente que no hace clases. En esta cadena, una persona estaría a cargo de una pequeña parte del proceso, insuficiente como para conocer el mecanismo en su totalidad, ni a las personas en profundidad. Un docente por año, por materia, cada 30 o 40 alumnos, llegando al punto de que el proceso termine siendo meramente mecánico. Y la educación, como la estamos viendo hoy, es administrativa. Hay alumnos que llegan, profesores que hacen clase, alumnos que se van, profesores que se van, y al día siguiente se repite el ciclo. Un profesor estatal es un funcionario en que la autoridad le dice: usted tiene que enseñar esto y de esta forma. Porque hay que repetírselo a demasiados niños con un profesor de demasiadas horas de clase y con pocas horas de atención de alumnos en forma privada. Entonces va a dirigir siempre a un grupo colectivo. Porque evidentemente si tengo 30 niños, no puedo pretender que todos los 30 niños quieran hacer lo mismo al mismo tiempo. Este sistema de cadena de montaje, que nace con el taylorismo, fue aplicado tanto en la industria, la escuela y el ejército de diferentes países y culturas de Occidente.
hasta hace pocas décadas la escuela tenía estas cosas de cuartel y de asilo. Incluso el recreo termina con un timbre anónimo, no humano, que indica a los niños que deben adiestrarse poco a poco para pararse en una determinada baldosa detrás de determinada cabeza para formar una fila, generalmente de menor a mayor. Durante los últimos siglos, hemos construido nuestras escuelas a imagen y semejanza de las prisiones y las fábricas, priorizando el cumplimiento de las reglas, el control social. La escuela se pensó como una fábrica de ciudadanos obedientes, consumistas y eficaces, donde poco a poco las personas se convierten en números, calificaciones y estadísticas. Las exigencias y presiones del sistema terminan deshumanizándonos a todos, porque van más allá de los maestros, directivos o inspectores escolares. Están considerados grupos homogéneos, con contenidos homogéneos que tienen que obtener resultados parejos. Que todos tenemos que saber lo mismo. A pesar de que los adultos no sabemos todo lo mismo, a pesar de que no nos dedicamos todo a lo mismo, en las escuelas todos tienen que querer hacer lo mismo y hacerlo igualmente bien. Entonces la escuela tiene poca capacidad de responder a las necesidades individuales, porque la escuela instruye. Es un centro de instrucción y es lo que hace. El que no aprende, se queda. Esa es la realidad. Esto de alguna manera ya implica que el sistema educativo es un sistema de exclusión social. Selecciona el tipo de personas que estarán llegando a la universidad para llegar a formar parte de una serie de élite que domina pues, las empresas que dominan los sistemas de producción, económico, de comunicación, etc. Y otro tipo de personas para las cuales la escuela no es suficientemente adecuada, que están destinadas a otro tipo de trabajo más precario, porque no dispondrán de los títulos para hacer esto. El sistema y los estados no les preocupa eso. No, honestamente, no les preocupa el ser humano como persona, como individuo. Y en esos términos, toda educación que busque otra cosa tiene que ser prohibida. La realidad es que la esencia de la escuela prusiana está inmersa en la estructura misma de nuestra escuela. Los test estandarizados, la división de edades, las clases obligatorias, las currículas desvinculadas de la realidad, el sistema de calificaciones, las presiones sobre los maestros y niños, el sistema de premios y castigos, los horarios estrictos, el encierro y la separación de la comunidad, la estructura verticalista. Todo esto sigue siendo parte de las escuelas del siglo XXI. La escuela está cerrada al mundo exterior. Te explicaba el título de mi libro, del mapa escolar al territorio educativo, para indicar esa fábula del cartógrafo que cuenta Borges, que empieza a ser un mapa de un territorio determinado y se entusiasma de hacerlo lo más perfecto posible. El mapa termina reemplazando al territorio. Entonces hoy día la escuela se enclaustró, se metió dentro del mapa. ¿Qué es lo que enseña? Verdades que están en el mapa, no en el territorio. Escuela no es sinónimo de educación. La escuela podrá ser un viejo mapa a la sabiduría, pero la educación es el territorio donde todo el aprendizaje sucede. ¿Qué es una buena educación? ¿Lograr que la mayor cantidad de niños atraviesen los estándares de calidad? ¿Que obtengan herramientas y conocimientos que no les interesan para superar barreras que otros les imponen? ¿No era el objetivo de la educación lograr una buena calidad de vida? Olvidemos por un momento todo lo que sabemos sobre educación, toda nuestra forma de entender la escuela, todo lo que nos han dicho que debemos aprender en la vida y lo que debemos enseñarle a nuestros hijos. Empezar a ver cada cosa, a revisarla como si nunca la hubiéramos visto. O sea, cada acción, cada actitud, cada costumbre. Si no estuviéramos haciendo las cosas como las estamos haciendo porque siempre las hicimos así, ¿cómo las haríamos hoy? ¿No? Es como sacudirse la cabeza y decir, bueno, empezamos de nuevo. Empecemos de nuevo.
nos encontramos ante nuevos modos de relación y de conformación de las subjetividades, donde tanto adolescentes, niños, niñas y jóvenes como los adultos se presentan como actores sociales con nuevas formas de actuar. De que las tareas y todo lo que se aprende solamente sucede en el colegio, para ellos también es un estímulo. No estar cargados de tareas en casa. Entonces todo sucede dentro del aula y dentro del colegio, porque ellos van adquiriendo otra concepción de la educación y del enseñar, que uno lo ve con los pares, con los primos, con los amigos, y termina siendo un gran regalo para ellos. Cambio radical. Yo fui a colegio tradicional, o sea, salas de clase, el que sabe, sabe, el que no sabe, no sabe. Entonces, nos vamos a trazar un camino con algunas interrogantes que serán señales que nos permitirán conocer mejor a nuestro sujeto, es decir, a nuestro centro de principal interés. La pregunta es, ¿cómo se define en la actualidad el sujeto de aprendizaje en el nivel primario? Ok, tengamos en cuenta lo siguiente. Ser niño o niña no significa ser menos sujeto que en la mayoría de edad. Es fundamental otorgarle la voz para que pueda exponer sus preocupaciones, sus necesidades, sus problemas, sus propuestas, considerándolos como ciudadanos en las diferentes esferas de la sociedad, incluso dentro de la escuela. En realidad yo diría que sobre todo dentro de la escuela. El ejercicio de esta ciudadanía como uno de los desafíos actuales que la escuela enfrenta en la formación de las nuevas generaciones implica no solo la puesta en acto de los derechos y las obligaciones civiles dados en una organización democrática, sino también la generación de instancias de participación. Participación en todos los ámbitos de lo social y que permiten al niño y a la niña argumentar, decidir y opinar de aquellas situaciones relativas a la convivencia y al ejercicio de los derechos colectivos e individuales. En la actualidad, la multiplicación de los saberes y de la fuente de información no deja de crecer. Y nuestro estudiante de nivel primario trae a la escuela esos saberes y esas culturas diferentes. Diferentes en términos de lo que la escuela como institución de educación formal distribuye o al menos intenta distribuir. He aquí un gran desafío. Hay que aprender a trabajar con ellas y a partir de ellas. No será posible ni deseable negarlas. En este escenario, la escuela deja de poseer el monopolio de la educación, porque serán las nuevas generaciones las portadoras de culturas diversas, fragmentadas, abiertas, flexibles, móviles e inestables.